Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde su casa, sus hijos, su familia, y que las bendiciones nunca falten. Cada vez que estalla una guerra en el Medio Oriente, cae una ráfaga de información en las redes sociales diciendo que podría estarse suscitando la guerra de Armagedón. Esto sucede por el hecho de que la mayoría de la gente está familiarizada con una sola guerra del tiempo del fin, la que se ha popularizado en películas y novelas como la Batalla de Armagedón. La gente siempre se sorprende mucho al saber que la profecía bíblica revela 9 guerras en los tiempos del fin y que Armagedón se relaciona con una de ellas. Algunos opinan que la guerra de Gog y Magog es la primera guerra del tiempo del fin que se describe en Ezequiel 38 y 39. Otros señalan que la guerra descrita en el Salmo 83 será la primera guerra de los tiempos finales. El Salmo 83 fue escrito por Asaf, quien era líder de adoración del rey David. Todas las naciones nombradas en este salmo son las que hoy tienen una frontera común con Israel: Líbano, Siria, Jordania, Egipto y Gaza. Asaf no dice cómo resultará esta guerra, solo expresa la esperanza de que Israel triunfe. Pero si realmente es una guerra del tiempo del fin, entonces sabemos que es una guerra en la que Israel saldrá victorioso. Eso es porque en Zacarías 12:6 se nos dice que en los tiempos del fin Israel será como brasero de fuego entre la leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Además, en Amós 9:15 se nos dice que una vez que los judíos sean establecidos en su tierra natal, nunca más serán arrancados de la tierra. Según algunos estudiosos bíblicos, los aliados del Salmo 83 son Edom, palestinos y el sur de Jordania; ismaelitas, saudíes, Ismael, padre de los árabes; Moab, palestinos y Jordania central; aguerenos, egipcios; Gebal, norte del Líbano; Amón, palestinos y norte de Jordania; Amalek, árabes del área del Sinaí; Filistea, franja de Gaza; Tiro, sur del Líbano; Asiria, Siria e Irak. Aún con estos detalles, la controversia aumenta en torno a si el Salmos 83 es realmente una profecía o no. Los expertos en profecía bíblica no están dispuestos a aceptar que el Salmos 83 sea una profecía para el fin de los tiempos. ¿Por qué? Por los puntos de análisis. Y estos son, mire: 1. El autor. No podría ser una profecía del tiempo del fin porque fue escrita por el líder de adoración de David, Asaf, quien no era un profeta de Dios. 2. La naturaleza del salmo. No hay indicación alguna en el salmo de que sea una profecía. ¿Y por qué opinan de esta manera? Porque no encuentran declaraciones proféticas como «en aquel día», frase que usó Isaías para hablar de los tiempos del fin. Del mismo modo, no encuentran frases como «al final de los tiempos», usada por Jeremías; «el tiempo del fin», usada por Daniel; «el día de Jehová», usada por Sofonías; y «el día de la ira de Jehová», también se encuentra en Sofonías 2:2 al 3. Sigamos exponiendo lo que opinan los expertos en profecía bíblica del por qué Salmos 83 no es una profecía para el fin de los tiempos. Y vamos por el número 2, ahora vamos por el número 3. Cumplimiento en el Antiguo Testamento. El Salmo puede ser una profecía, pero si es así, lo más probable es que se haya cumplido en una de las guerras en los tiempos del Antiguo Testamento. 4. Cumplimiento moderno. El Salmo se cumplió en una de las guerras modernas de Israel, como la Guerra de Independencia de Israel en 1948 a 1949, la Guerra de los 6 días,
en 1967, o la guerra de Yom Kippur, 1973. 5. Cumplimiento futuro. Si el Salmos 83 realmente es una profecía sobre una guerra del tiempo del fin, lo más probable es que se describa la aparición del círculo interno de las naciones árabes alrededor de Israel en la guerra de Gog y Magog o en la batalla de Armagedón. Recuerde que estos números que le he mencionado no es de mi opinión, sino la opinión de los expertos en profecía bíblica que no están dispuestos a aceptar que el Salmo 83 sea una profecía para el fin de los tiempos. Esta es la controversia en torno a si el Salmo 83 es realmente una profecía. Cualquiera que esté familiarizado con las profecías bíblicas se dará cuenta que estamos viviendo en tiempos finales. Pareciera que no hay frases proféticas en el Salmo 83 que indiquen que está hablando de los tiempos del fin. Pareciera estar hablando de enemigos de Israel en el tiempo de Asaf durante el reinado del rey David. Pero esta omisión no descalifica automáticamente el Salmo de ser una profecía del tiempo del fin. Algunos afirman que si el Salmo 83 es una profecía, lo más probable es que se haya cumplido en el momento en que fue escrito o poco después. Claro, este es un argumento justificable, pero uno que no cumple con la prueba de las Escrituras. Aquellos que toman esta posición generalmente señalan las batallas del rey David mencionadas en Primera de Crónicas 18 y 19 o en una batalla llevada a cabo por el rey Josafat de Judá, que se registra en Segunda de Crónicas 21 al 27. Un tercer candidato que a veces se nombra es Ezequiel 25 y 26, donde la condenación de algunas de las naciones mencionadas en el Salmos 83 está profetizada por Ezequiel 15. La más fuerte de las referencias del Antiguo Testamento es Primera de Crónicas 18 y 19, que describe algunas batallas que ocurrieron cuando Asaf estaba vivo. Otros argumentan que esto no puede ser a lo que Asaf se refiere, porque no todos los enemigos de Israel que se mencionan en el Salmo son nombrados. Y eso es cierto. Solo 3 de los 10 enemigos de Judá son nombrados en el Salmo 83 y estuvieron involucrados en la batalla del rey Josafat, mientras que 6 de los 10 se mencionan en las batallas de David en Primera de Crónicas 18-19. Otro grupo de expertos en profecía afirma que el Salmos 83 se ha cumplido en una de las guerras modernas de Israel. La mayoría selecciona la guerra de independencia de Israel de 1948 y 1949, la guerra de los 6 días de 1967 o la guerra de Yom Kippur de 1973. De estas, la guerra de los 6 días es la opción más popular, principalmente debido a su impacto abrumador en todo el Medio Oriente. Pero ninguna de las naciones atacantes en 1967 dejó de existir, como se indica en Salmos 83. Ninguna de ellas se volvió a Yahvé como su Dios, como se menciona en el versículo 18. Sí es posible que la guerra del Salmos 83 pueda ser una descripción del círculo interno árabe de naciones alrededor de Israel que participen en esa guerra. Y tal vez usted se pregunta, ¿y qué de Gog y Magog, hermano Josué? La guerra de Gog y Magog no es la misma con la del Salmos 83. ¿Por qué? Porque Salmo 83:4 declara que el propósito de la guerra que describe es: destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Mientras que la invasión de Gog y Magog, las escrituras revelan que las dos guerras son impulsadas por diferentes motivaciones. Está impulsada por el deseo de arrebatar despojos y tomar botín, Ezequiel 38:12. Probablemente la guerra del Salmos 83 preceda a la guerra de Gog y Magog. Mire, colocar la guerra del Salmo 83 en un lugar exacto en la cronología de eventos del tiempo del fin es muy difícil. Algunos estudiosos de las profecías bíblicas dicen que la guerra de los 6 días
podría ser muy bien el cumplimiento del Salmo 83 en su totalidad o en parte. Pero ¿usted qué opina? ¿Se cumplirá el Salmo 83 en el futuro, sirviendo como el evento que traerá un breve tiempo de paz a Israel, así como un territorio expandido? La guerra del Salmo 83 allanará el camino para la guerra de Gog y Magog, la cual impulsará a las naciones árabes a pedir a Rusia y a sus aliados musulmanes que acudan en su ayuda. Hay otro punto de vista sobre el Salmo 83, y es que debido a que el Mesías proclamó la destrucción de Israel por su terrible rebelión, el Salmo 83 refleja los esfuerzos del anticristo para aniquilar completamente a Israel. Este punto de vista analiza el verso 3, que usa las palabras astuta y secretamente. Entonces exponen que se refiere a que el pacto de 7 años que el anticristo hará con Israel se romperá en el punto medio. También el término sus escondidos significa que el anticristo creerá que Dios ya no se preocupa por Israel. Su cuidado ha estado un tanto escondido, pero ahora aparecerá en todo su esplendor. Dicen que el verso 4 está relacionado con Ezequiel 38:10, donde se usa el término mal pensamiento. Con relación al verso 5 hay una palabra que destacan, confederados, y que se refiere a los 10 cuernos de Daniel 7:7, y esto es porque Juan dijo que estos reyes serían cómplices del anticristo, la bestia del Apocalipsis 17:12. Adelantándonos al verso 11 del Salmos 83, este punto de vista dice que las naciones incluidas en esta lista eran cómplices en contra de Israel y representan a las 10 naciones en los últimos días, a las cuales, bajo el anticristo, se opondrán y perseguirán enormemente a Israel. Mire, hermanos, somos varios los que hemos llegado a pensar que lo que se está originando en este conflicto ahora mismo, o sea, entre Hamás e Israel, es la guerra del Salmo 83. Pero si eso fuera así, faltaría que se confirme, porque tienen que suceder otros conflictos dentro del que ya está. Tendría Israel que derrotar totalmente a los palestinos, a Egipto, el Líbano, Jordania y Siria. Si eso llegara a suceder, entonces se viene la guerra de Ezequiel 38, y a pesar que Israel perderá esa batalla, Dios los librará. Recuerde que la guerra de Ezequiel no es la misma de Armagedón, porque si usted analiza la guerra del Salmo 83, la guerra de Ezequiel y la guerra de Armagedón, no son los mismos comandantes y ejércitos que combaten ahí. En la guerra del Salmo 83, la guerra es con los árabes, a excepción de Arabia Saudita. En la guerra de Ezequiel 38, surgen otros países liderados por Gog y Magog, al cual muchos consideran que no es Rusia, sino Turquía. En la guerra de Armagedón se involucran muchas naciones de todo el mundo y se libra en el Valle de Megido, y es Jesucristo con su ejército celestial quien los derrota. Esta es la manera como muchos de nosotros vemos esas batallas según lo que dice la bendita palabra de Dios. Recuerde, todo el Medio Oriente es una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Es un concepto aterrador, pero tenga en cuenta que Dios está en control. Salmos 2 dice que Dios se sienta en su trono en el cielo, riéndose de los intentos de los líderes políticos del mundo de aniquilar a Israel. ¿Por qué se ríe? Porque tiene la sabiduría y el poder para orquestar toda la maldad de Satanás, la humanidad y el anticristo para el triunfo de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Espero que este aporte ayude mucho a esas interrogantes que usted ha tenido, ¿verdad? Dios le bendiga, hermanos, y seguiremos viéndonos en otro video. Hasta luego. Just Productions. Brillando en la red.